Buenos días mi gente. ¿Recuerdan que habíamos hablado acerca de New Age? Les había mencionado algo y habíamos leído en Génesis cuando la serpiente le dice a Eva, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces les mencionaba que la nueva era de nueva no tiene nada, pero hoy vamos, para ir cerrando este ciclo de estas corrientes, vamos a profundizar un poco en la New Age o la nueva era. Yo sé que últimamente se escucha muchísimo, pero esto es más que todo como el regreso de una antigua, de un antiguo engaño. Quizá ningún movimiento espiritual ha penetrado tan profundamente en la cultura moderna como la nueva era o New Age. A diferencia de otras corrientes esotéricas, la nueva era no se presenta como una religión organizada, como las otras que hemos hablado. No tiene un fundador único, una sede mundial, ni un libro sagrado oficial. Por eso es que resulta un poco más difícil de identificar. Sus enseñanzas aparecen en libros de autoayuda, en meditación espiritual, en el coaching motivacional, terapias energéticas, redes sociales, música, películas, educación emocional, en algunas iglesias y movimientos religiosos. Su influencia es tan amplia que muchas personas adoptan ideas de la nueva era y ni siquiera se dan cuenta, ni siquiera saben de dónde provienen esas ideas. Así que desde una perspectiva cristiana, vamos a tratar eso hoy y vamos a ver que estas cosas hacen que la nueva era sea más sutil de entrar en el cristianismo durante esta época. ¿Qué es realmente la nueva era? La nueva era es una combinación de múltiples corrientes espirituales y filosóficas. Entre sus principales influencias se encuentra el hinduismo, el budismo, el espiritualismo, el gnosticismo, la teosofía, el ocultismo occidental, la psicología transpersonal. Su nombre proviene de la creencia de que la humanidad está entrando en una etapa de evolución espiritual. Yo creo que ya lo han escuchado. Es conocida como la era de Acuario. Según esta visión, las religiones tradicionales pertenecen a una época antigua, están anticuadas ya, pasadas de moda, y están siendo reemplazadas por una conciencia espiritual superior. El mensaje central de la nueva era es que, bueno, aunque existen miles de variantes, la mayoría comparte una idea fundamental. La divinidad está dentro de ti. Entonces, seréis como Dios. ¿Se acuerdan? Esta enseñanza puede expresarse de muchas formas. Eres un ser divino, tú creas tu propia realidad, la ley de atracción, el universo está dentro de ti, todos somos uno, solo necesitas despertar, necesitas trascender. Y estas frases suelen parecer inspiradoras, llamativas. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica surge una pregunta fundamental. ¿Es el ser humano una criatura necesitada de redención o una divinidad que necesita despertar? La respuesta a esa pregunta marca la diferencia entre el Evangelio y la nueva era. Hablábamos de la antigua mentira del Edén. Cuando Satanás habló con Eva, no comenzó negando completamente a Dios. Su estrategia consistió en sembrar una nueva visión del ser humano. La serpiente le dijo, seréis como Dios, en Génesis 3, versículo 5. Muchos apologistas cristianos observan que esta promesa constituye el núcleo de numerosas enseñanzas de la nueva era. La idea de que el hombre posee una naturaleza divina, oculta y necesita descubrirla es lo que reaparece constantemente en sus libros, en sus enseñanzas y en todas estas corrientes. La Biblia enseña que fuimos creados a imagen de Dios. La nueva era enseña que poseemos una divinidad en nosotros mismos. La diferencia puede parecer pequeña, pero cambia completamente la comprensión de quiénes somos, de a quién adoramos, de cuál es nuestro propósito. Entonces, sustituimos a Dios por el universo y este es uno de los rasgos característicos más importantes de la nueva era. Es el uso frecuente del término el universo. ¿Han escuchado ustedes? Gracias al universo. El universo, muchas personas dicen, el universo me habló, el universo me envió una señal, confía en el universo quiere que, y a primera vista puede parecer
solo una forma diferente de hablar con Dios. Sin embargo, normalmente el concepto de universo en la nueva era no corresponde al Dios personal revelado en la Biblia. Y si no pertenece a ese Dios personal, pertenece al otro. La Escritura me presenta un Dios creador, un Dios personal, un Dios que habla, un Dios que juzga, un Dios que salva. La nueva era suele presentar una fuerza impersonal, una energía cósmica o una conciencia universal. Y hablando acerca de algunos aspectos de la nueva era, otra enseñanza frecuente es la reencarnación, que es una tristeza absoluta. Y luego vamos a verlo por qué. Según esta idea, el alma vuelve una y otra vez. Cada vida permite continuar evolucionando. No existe un juicio final definitivo. Desde la perspectiva bíblica, esta enseñanza contradice directamente la Biblia. En Hebreos 9:27 se declara que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces la reencarnación elimina la necesidad de la resurrección y transforma completamente el plan de salvación. Otro de los puntos, la ley de la atracción, que esta es una de las enseñanzas populares de la nueva era. Esta idea se hizo mundialmente famosa por medio de The Secret. Afirma que los pensamientos generan realidad, las vibraciones atraen experiencias similares, la mente puede manifestar circunstancias deseadas. Aunque el pensamiento positivo puede influir en nuestras decisiones, en nuestra actitud, la ley de la atracción suele atribuir a la mente humana un poder casi ilimitado. En lugar de depender de Dios, la persona aprende a confiar en su capacidad para manifestar todo lo que desea, manifestar los resultados mediante sus propios pensamientos. Otro aspecto importante a abarcar es el espiritualismo moderno. La nueva era introduce prácticas espiritistas bajo nombres más atractivos, como por ejemplo canalización espiritual, contacto con guías espirituales, comunicación con seres ascendidos, medium iluminados, lecturas energéticas. Y desde la perspectiva cristiana, este punto resulta muy importante, porque el cristianismo enseña históricamente que los muertos permanecen inconscientes. La Biblia me enseña que los muertos nada saben. Por tanto, cualquier comunicación aparente con espíritus fallecidos no puede proceder de los mismos muertos, no puede provenir de ese mundo. En realidad no te estás comunicando con tus parientes fallecidos, te estás comunicando con los demonios. Esto es lo que sucede en este tipo de prácticas. Entonces esta comprensión convierte el espiritismo en uno de los principales engaños proféticos de los últimos tiempos. ¿Cómo se infiltra en el cristianismo? Todo esto de la nueva era, pues rara vez entra a las iglesias diciendo, venimos a reemplazar la Biblia, venimos a reemplazar a Dios. Su influencia suele aparecer en una forma mucho más sutil, tal como en el Edén. Por ejemplo, cuando la experiencia que usted tiene personalmente se coloca por encima de las Escrituras, cuando se habla más de la energía que del Espíritu Santo, cuando la autoestima reemplaza al arrepentimiento, cuando la autoayuda sustituye a la santificación o cuando el bienestar emocional se convierte en el centro del mensaje, cuando la verdad objetiva es reemplazada por la frase tu verdad, entonces la nueva era prospera precisamente porque utiliza ese lenguaje espiritual familiar para nosotros mientras redefine silenciosamente su significado. Entonces, cuando usted va a la iglesia y piensa, esto es lo que me hace sentir bien, esto es lo que me gusta, no puedo permitir que esto suceda o con este hermano porque mi autoestima, todas esas cosas no tienen otra influencia más que de lo que estamos hablando, la nueva era. El conflicto entre la nueva era y el evangelio no gira principalmente alrededor de cristales, astrología o meditación.
El conflicto entre la nueva era y el Evangelio no gira principalmente alrededor de cristales, astrología o meditación. El verdadero conflicto es mucho más profundo. Se trata de responder la siguiente pregunta: ¿dónde se encuentra la salvación? La nueva era te dice dentro de ti. El Evangelio te dice en Jesucristo. La nueva era busca despertar la divinidad interior. El Evangelio proclama la necesidad de un Salvador. La nueva era te va a exaltar tu potencial humano, mientras que el Evangelio exalta solamente la gracia divina. La nueva era representa una de las formas más sofisticadas del antiguo engaño. No suele atacar frontalmente a Dios. No suele rechazar abiertamente a Jesús. No suele presentarse como una religión falsa. Más bien, toma conceptos espirituales, familiares para nosotros, y los va redefiniendo. Y por eso es que resulta tan atractivo. Sin embargo, cuando examinamos cuidadosamente sus enseñanzas, aparece una diferencia decisiva. La nueva era enseña que el ser humano necesita despertar a su propia divinidad, mientras que aquí aprendemos que el ser humano necesita ser reconciliado con Dios por medio de Cristo. Hay dos caminos, dos evangelios, dos respuestas diferentes a la misma necesidad humana. Y tal como en el jardín del Edén, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Confiará el ser humano en la palabra de Dios o en la promesa de que puede encontrar dentro de sí aquello que solo Dios puede otorgar? Contéstate hoy esa pregunta. Que Dios te bendiga y que tengas un maravilloso día. Hasta pronto.